Bienvenidos una vez más, amigos, a SEO Questions, el programa donde creemos que no existe iglesia perfecta. Si alguna vez llegas a una iglesia perfecta, a partir de ese momento, la iglesia dejará de ser perfecta. ¡Comenzamos! Pues sean bienvenidos una vez más. Les damos las gracias a todos los que hasta este momento nos han estado sintonizando y acompañándonos a resolver las preguntas que surgen dentro de la iglesia cristiana, que muchas veces no se tratan en un púlpito y que tienen que tratarse específicamente en un salón de clase para poder resolverse. Pero esta es nuestra aportación, esta es nuestra ayuda a través de estos audios, poder ayudarles, poder aportar algo para ustedes al conocimiento. Si no has visto o no has escuchado nuestros otros podcasts, te invitamos a suscribirte, a darle like o en Spotify a seguirnos. Hemos resuelto algunas preguntas como la esposa de Caín, ¿quién fue la esposa de Caín? Hemos resuelto otra pregunta referente a los videojuegos, si puede un cristiano jugar videojuegos que incluyen contenido violento. Hemos hablado acerca del aborto. Nuestro más reciente podcast hablamos acerca del pecado, si existen distinciones de pecado. Te invitamos a seguirnos, a sintonizarnos y poder darte un tiempo para aprender más acerca de estas preguntas controversiales. Y pues bueno, les damos la bienvenida una vez más. Y el día de hoy vamos a resolver una pregunta, vamos a tratar de darle respuesta referente al alma y al espíritu. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Más bien, podría surgir otra pregunta aquí, ¿existe alguna diferencia entre alma y espíritu? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos, alma y espíritu? Bueno, cuando hablamos del alma y el espíritu, hablamos de dos cosas que tenemos en claro que no se refieren a cosas materiales o aspectos materiales, sino hablamos en un ámbito espiritual o que no tiene que ver con materia, que no tiene que ver con el cuerpo. La escritura no se lo atribuye como algo físico. Estamos hablando de algo que no es físico, a eso nos referimos con alma y espíritu. Bueno, esta pregunta ha sido muy comentada, muy hablada, muy discutida respecto al alma y el espíritu. Si el ser humano, ¿cuál es la composición del ser humano? Realmente es un tema que se ha tratado desde años atrás, ha sido un tema controversial. Y quiero dejar algo en claro desde un principio, que pues realmente no es un tema que trascienda mucho y por eso es un tema que ha quedado más bien en posturas. Por ejemplo, ha surgido la primera postura referente a la composición del hombre. La primera postura es acerca de que el hombre está compuesto por tres diferentes partes. La composición del hombre está distribuida en tres diferentes partes. Algunos le han llamado esto la idea de que el hombre es tripartito, tres partes. Esta postura habla de que la palabra espíritu se refiere a la parte inmaterial del hombre. Ellos dicen, por ejemplo, que la raza humana tiene un espíritu, aunque el hombre no es espíritu, sí tiene un espíritu. En la escritura, solo los creyentes, aquellos quienes habita el Espíritu Santo, se dice que están espiritualmente vivos, porque la Biblia describe que el ser humano en su condición espiritual está muerto, pero cuando pasa a ser creyente, el Espíritu Santo que llega a habitar en el ser humano, lo hace espiritualmente vivo. A los no creyentes se les muestra como gente espiritualmente muertos. Y eso es uno de los temas específicamente tratados por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo muestra como si el espíritu fuera el eje de la vida espiritual de un creyente.
El espíritu es el elemento que le da al hombre la posibilidad, la capacidad, la habilidad para tener una relación con Dios. El espíritu del ser humano es aquello que conecta con Dios. Y siempre se usa, por ejemplo, en la escritura, la palabra espíritu para referirse a la parte inmaterial del hombre que se conecta con Dios. Quien Dios, la Biblia da testimonio en Juan 4:24 que Dios mismo es espíritu y que nosotros debemos adorarle en espíritu. Esa es como la idea de la postura tripartita. El espíritu es aquello que se conecta con Dios. Es la parte inmaterial del hombre que se conecta con Dios. Ahora, para hablar de la palabra alma, ellos se refieren no solamente a la parte inmaterial del hombre, sino dicen que el alma tiene que ver mucho con también el aspecto material. A diferencia de que el hombre tenga como tal un espíritu, el hombre es un alma, el hombre es alma. La palabra alma a veces es traducido en la escritura como ánimo, esa es otra de sus traducciones, y la Biblia marca más allá de que la vida se abarca mucho más allá que solo el cuerpo, sino que también trasciende hasta el alma. Y de hecho, cuando se habla del alma en la Biblia, se habla de que el alma va a ser aquello que va a ser juzgado por Dios. Hay quienes creen que incluso el alma está dañada por el pecado. El principio de la vida del alma, por ejemplo, cuando el hombre muere, el alma es quitado, es separado del cuerpo. Entonces, la postura tripartita dice que el alma realmente es el asiento de las emociones del hombre. Que si el alma se quitara del cuerpo, el hombre se quedaría sin emociones, sin esa personalidad. Por eso ellos muchas veces lo conectan con el aspecto incluso material del hombre. Y aún así, el alma, el espíritu y el cuerpo están conectados, pero pueden ser cosas separables, es decir, se pueden separar en algún momento. El alma es la esencia del ser humano, es lo que somos, y el espíritu es el aspecto inmaterial del hombre que se conecta con Dios. Por ejemplo, tenemos un pasaje, uno de los textos utilizados por la postura tripartita, que habla acerca de la composición del ser humano. Hebreos 4:12 es uno de los pasajes más utilizados y dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, la espada de la palabra de Dios penetra hasta partir el alma, hasta partir el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí sí vemos al alma y el espíritu, incluso el cuerpo, como tres cosas separadas. Pensamos en el ser humano. Cuando fue creado del polvo de la tierra se le dio un cuerpo humano, pero Dios sopló en él espíritu de vida, y dice la escritura que llegó el hombre a ser un ser viviente, y hay quienes traducen esta palabra por alma, un alma viviente. El hombre llegó a ser un alma viviente, y es por eso que a través de ese soplo, ese alma que tenemos ahora, es que el hombre tiene esa personalidad, porque antes el cuerpo sin esa alma era simplemente un cascarón, un vaso sin vida, hasta que el alma llegó a conectarse con él. Entonces el alma se muestra a través de los sentimientos, de los sentidos, de las relaciones, y de hecho cuando una persona tiene un carisma decimos que tiene alma, tiene personalidad, y es por eso que muchos lo conectan con las partes materiales del hombre. Y otra vez, pues el espíritu es aquello que se conecta con Dios, es aquello que tiene como más recepción a las cosas de Dios, es aquello que siempre está vivo, que siempre está dispuesto, como dice Jesús, a la verdad. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu siempre se reserva de lo mundano. El espíritu siempre está dispuesto a conectarse con Dios, siempre está dispuesto a buscar esa relación
con Dios, y es lo que en cierto sentido nos mantiene. Hay quienes han dicho que ese espíritu dentro del hombre es aquello que lo hace sentir o pensar que existe un Dios más allá de él. El espíritu es aquello que hace que el hombre sea alguien que busque adorar a algo, que busque tener una relación con algo supremo. Entonces esa es en cierto sentido la postura tripartita referente a Hebreos 4:12, pero también existe un texto de los más utilizados que se encuentra en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Ahí Pablo dice: y el mismo Dios de paz al final os santifique por completo, y vuestro espíritu y vuestra alma y vuestro ser sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles. Entonces, este versículo claramente, para la postura tripartita, dice que el ser humano está compuesto por tres partes diferentes. Ahí, espíritu, alma y cuerpo sean guardados perfectos. Indica que los tres son distintos el uno del otro. Entonces, en cierto sentido, el ser humano está compuesto de estas tres cosas. Estas tres cosas son tan importantes para la composición del ser humano. Y aparte de la postura tripartita, existe también la postura bipartita, hablando de que el ser humano está compuesto simplemente de dos partes, o algunos le han llamado la dicotomía del ser humano. Habla de dos cosas. Por ejemplo, que el ser humano simplemente está compuesto de una parte espiritual y una parte material, una parte humana. Y pues vemos en la escritura, por ejemplo, en el hebreo la palabra para alma es nefesh, en el griego se ocupa la palabra psique, para la palabra espíritu en el hebreo se ocupa la palabra ruach, en griego se ocupa la palabra neuma, y para esta postura bipartita, el ser humano, estas cuatro palabras significan en cierto sentido o pueden ser intercambiables, y eso es cierto porque en la escritura muchas veces estas mismas palabras son intercambiables la una de la otra. Por eso ellos creen que el ser humano simplemente está compuesto de dos partes. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, las palabras traducidas como alma, en este caso nefesh o psique, tienen, por ejemplo, ellos dicen que tiene tres principales connotaciones. Muchas veces la palabra alma se utiliza en el Antiguo Testamento y en el Nuevo como para referirse a la persona en su totalidad, como individuo, y no tan solo una parte de su naturaleza. La segunda connotación que tiene la palabra alma, a veces alma se refiere a como un atributo de la vida del hombre. En algunos pasajes que se utiliza de esta manera es Mateo capítulo 6, versículo 25. Y la tercera connotación que tiene la palabra alma, nefesh, psique, es como un aspecto de la naturaleza no material del hombre. A eso se refiere, ahora sí, como una parte no material del hombre. Entonces, debemos de estar conscientes, dicen ellos, de pues tener cuidado de discernir en cuándo están presentes estas tres connotaciones para la palabra alma en la escritura, para poder discernir a qué se refiere cada uno de ellos. Por ejemplo, la postura bipartita dice que aquellos que comparten la postura tripartita y ocupan, por ejemplo, los pasajes de Hebreos 4:12 y Tesalonicenses, ellos se refieren a que Pablo realmente está haciendo referencia a la totalidad del hombre. Se refiere a la totalidad del ser humano cuando Pablo dice espíritu, alma y cuerpo. Porque en algunos pasajes pareciera darse a entender que el ser humano está compuesto de muchas cosas. Por ejemplo, cuando Jesús dice
que nosotros debemos amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, realmente está refiriéndose a la totalidad del ser humano. Ahí Jesús está dividiendo al ser humano en varias partes: toda mente, corazón, alma, fuerzas. Son varias divisiones que Jesús hace en ese pasaje. Entonces, para ellos el ser humano puede estar compuesto tanto de aspecto material como de aspecto inmaterial, y ese aspecto inmaterial puede ser dividido en varias partes. Puede ser dividido como mente, o puede ser traducido como espíritu, o puede ser traducido como alma, o puede ser traducido como fuerzas, etcétera, etcétera. Ellos dicen que los pasajes que parecieran dar a entender que existe la idea de la tricotomía o de la postura tripartita realmente se refiere al ser humano en su totalidad. Que esas palabras logran ser intercambiables y que nosotros debemos estar atentos al momento de interpretar la manera en que se está usando la palabra alma. Porque como ustedes saben, muchas veces una palabra en la escritura puede ser ocupado, dependiendo del contexto, de una diferente manera. Una sola palabra que puede significar varias cosas dependiendo del contexto. Por ejemplo, cuando hablamos de la palabra fe en la escritura, nosotros conocemos lo que es la fe, pero muchas veces se ocupa con otro significado dependiendo el contexto. Por ejemplo, Pablo ocupa la palabra fe como esa confianza que tenemos nosotros en Cristo, que debemos depositarla ahí, como esa fidelidad, esa creencia que nosotros debemos depositar en Cristo. Pero por ejemplo, Judas ocupa la palabra fe, la fe una vez dada a los santos, como el conjunto de creencias que comparte la iglesia cristiana, que debemos defender. Y por eso, cuando hablamos de la palabra alma, tanto en griego como en hebreo, debemos de ser cuidadosos al interpretarlo de acuerdo a su contexto. Pero como decíamos, esta postura referente a la tricotomía o a la dicotomía referente al espíritu y al alma, realmente son cosas que ambas posturas contienen fundamento en la escritura, pasajes que dicen avalar cada uno a sus posturas, cada uno a sus ideas. Pero lo cierto es que el verdadero problema que existe el día de hoy no tiene que ver ni con la tricotomía ni con la dicotomía. Hoy existe una tercera postura que le llaman el monismo antropológico. Es como una nueva postura que surge, una tercera, y que es tendencia en muchos lugares de pensamiento evangélico. Lo que ellos dicen es que niegan que exista realmente una división en el cuerpo, que no existe ni un dualismo ni una tricotomía en el ser humano. Ellos hablan del monismo antropológico. Mono quiere decir uno, hablando de que el ser humano simplemente es uno y no se le puede dividir. El ser humano no se le puede dividir. Ellos, algunos en los más extremos, dicen en el monismo que el ser humano de hecho es parte de un todo aquí en la naturaleza. Tiene al medio algunas ideas panteístas, hinduistas, pero es el verdadero tema en donde debemos nosotros centrarnos. Y pues de estar pensando que el ser humano es dicótomo, tricótomo, realmente está surgiendo algo llamado monismo, que es como una especie de panteísmo, de que el ser humano pertenece a un todo. Esa sí es una doctrina peligrosa que está surgiendo y que está siendo muy popular en muchos lugares evangélicos. Entonces, ¿existe alguna diferencia entre alma y espíritu? La respuesta es: depende a qué postura te quieras tú inclinar. Si es tripartito o es bipartito, ambos tienen buenos argumentos en la escritura. Te voy a dar un consejo: no es algo por el cual tú debas dar tu vida, decir voy a morir por esta postura o voy a dar mi vida por defender que el ser humano es bipartito, es tripartito. Pues realmente no es algo fundamental en la escritura. Entonces sí es
de pensarse si cuál postura te quieres inclinar, pero sí no te vayas a inclinar por el monismo antropológico, porque tal vez ya será un tema que podamos platicar aquí en el podcast, pero te animo a investigar un poquito más, te animo a seguir escuchándonos, a seguir sintonizándonos, y pues nos veremos en el próximo episodio. Este ha sido realmente un episodio muy corto y pues esperamos que sea de ayuda, de provecho para cada uno de ustedes. Te invitamos a pues seguirnos en el canal de YouTube Iglesia CEOP, y en Spotify seguirnos, darle seguir a este programa Self Question, y nos vemos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga.